Muchas bendiciones, mis queridos hermanos, paz, salud, prosperidad y amor en estas fiestas en las cuales estamos celebrando la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia se ha preparado con mucho amor para este gran acontecimiento. Pero antes de iniciar en el tema que hoy nos ocupa, quisiera que compartamos una breve historia. En un restaurante se encontraban dos mujeres. Conversaban alegremente, parecían muy felices, reían a carcajadas mientras disfrutaban de la cena. Era increíble, todo el restaurante parecía como una gran fiesta en torno a aquellas dos personas. El mesero que estaba sirviendo no pudo obviar tan feliz ocasión y se acerca donde están estas mujeres y le preguntan, ¿la están pasando bien? Las mujeres le dicen, estamos extremadamente felices. A lo que éste le contesta, qué bueno, pero ¿y puedo saber, pregunta el mesero, cuál es el motivo de la celebración? Las mujeres contestan, una de ellas dice, es que mi hijo menor hoy cumple su primer año. Felicidades para usted. Ay, gracias, dice la mujer. Y el mesero mira alrededor de la mesa y pregunta, pero ¿y dónde está el niño? La mujer responde, lo dejamos en casa, porque es que él hace mucho escándalo y no nos dejaría disfrutar la fiesta. Esta historia, amado amigo, amada hermana, es la historia de la Navidad. En la Navidad celebramos el cumpleaños de Jesús, pero celebramos la Navidad sin Jesús. Muchas veces, o casi siempre, el centro de la Navidad es el banquete, el centro de la Navidad es reunirse en la familia, el centro de la Navidad son los arbolitos, la ropa nueva que se estrena, en fin, cualquier cosa es el centro de la Navidad, menos el verdadero motivo, que es nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el motivo de la Navidad, no la cena, no la parranda, no la fiesta, no las decoraciones, no las luces. Jesús es el sentido de la Navidad, pero la estamos celebrando sin Él. En la Navidad es el periodo donde menos se ora y es cuando más se debería orar, dando gracias a Dios por tan don para el mundo de entregar a su Hijo, nacido en un pesebre. Sin embargo, hoy queremos compartir contigo esta prédica, este encuentro, para que le demos el verdadero sentido a la Navidad y a los personajes que en ella están, personajes que formaron parte de esta primera Navidad, tanto los pastores, los magos de Oriente, los sabios de Oriente, la Virgen María y un personaje que es en el cual nos vamos a centrar hoy, San José o José. Un personaje poco conocido tal vez o poco mencionado cuando se habla de la Navidad, ya que en la Navidad nos centramos más en la Virgen y en el niño, pero cuando retratamos la Sagrada Familia, ahí está José. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en torno a este hombre? Vamos a leer el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 2, a partir del versículo 18 hasta el 21. Mateo 1, del 18 hasta el 21, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno,
quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo en llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando, es por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrás el nombre al niño, que dará luz y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. José. A este hombre natural de Nazaret se le conoce como el Santo Silencioso. Otros atributos es el custodio de la salvación, discreto, un hombre sencillo y, a decir de las Sagradas Escrituras, un hombre bueno. La Biblia lo describe como un hombre justo, como un hombre santo, como un hombre digno de pertenecer a la familia sagrada de Nazaret, donde están Jesús y María. La primera prueba que enfrenta este hombre, se cree que ya era un hombre anciano cuando estuvo comprometido de María, viudo además con otros hijos. Por eso cuando en la Biblia se mencionan los hermanos de Jesús, se refieren a los hijos de José, que éste tuvo con un matrimonio anterior antes de la Virgen. Pero ya en su vejez se comprometió con María, una doncella. Y como sabemos, y esto lo podemos ver en el mismo Evangelio, tanto de Mateo, así se celebra en Mateo capítulo 1, en Lucas también revela cómo el Señor, pues a través del ángel le da el anuncio a María, y de pronto ésta queda embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Fue entonces cuando este hombre se entera de que su prometida está embarazada. Al saber que no era suyo la criatura, lo normal sería que él la delatara, que fuera donde las autoridades, y aquella mujer iba a morir lapidada, porque el castigo para una mujer que saliera embarazada estando comprometida y no fuera de su esposo era la lapidación o el apedreamiento. Sin embargo, dice la palabra que este hombre era bueno, era justo. ¿Y cómo reacciona ante esta situación que muchos hombres de hoy en día la tildarían de un engaño, de una mentira, de una burla, y accionarían de forma violenta, a saber, de forma físicamente extrema, llegar al maltrato, inclusive hasta la muerte? ¿Cuánta falta hacen hombres como José, que respeten la vida de una mujer? José respetó la vida de la Virgen María, y aunque en aquel tiempo la muerte de aquella mujer iba a ser normalmente vista porque había faltado a una ley, para este hombre no era así. Para este hombre, aquella mujer merecía vivir. Hay tantos hombres que ante la primera duda o ante la primera situación donde vea que la mujer sencillamente ya no está bajo su dominio, la emprenden de manera agresiva, maltratando, golpeando y hasta matando. Pero José no cometió tal atrocidad. Por lo tanto, esta primera condición de este hombre, su mansedumbre, su respeto por la vida humana, debe servirnos de ejemplo a todos los hombres que tengamos alguna pareja, para entender que la vida de esa mujer es sagrada. Y así como José respetó la vida de la Virgen, no denunciándola para que no cayera bajo la mirada cruel de los demás y finalmente bajo la muerte, sino que en secreto trata de arreglar las cosas. Nos hace falta arreglar en lo secreto, en lo íntimo, no airear nuestras diferencias con el mundo exterior, no denunciar, no delatar, sino tranquilamente tratar de resolver. Este hombre cumple con esta función. Pero algo más que podemos destacar de este gran santo, José. Dice que el ángel del Señor se le aparece en sueño
y le dice que el hijo que está esperando María es obra del Espíritu Santo y que no tenga miedo en tomarla como su esposa. Aquí vemos a un hombre de fe. José cree fielmente a la palabra del ángel, a la visión que tuvo, al sueño que tuvo. Y esta visión le hizo que él aceptara a María y a la criatura que llevaba dentro, que no era otro sino que Jesús. Una segunda característica de José es su fe. Nos hace falta creer más en la palabra de Dios. Nos hace falta creer más y aceptar los designios que Dios tiene para nosotros, así como lo hizo José. Él pudo haber dudado hasta del sueño. Él pudo haber entendido que era un delirio. Sin embargo, cuando Dios le habló, él lo escuchó. Hay tantas personas, hombres, que no escuchan la voz de Dios, que solamente están escuchando su propia voz. Y dice que tú serás quien le pondrás nombre al niño. Es importante destacar esto. Por eso a José se le destaca como el guardián de la salvación, el custodio de nuestra redención. José fue quien le dio a Jesús su nombre, su apellido, su respaldo. Entendemos que el papel de la Virgen María fue importante, pero sin José al lado hubiera sido imposible, porque si no era de esta manera, y el mérito de José es doble. Primero, porque la acepta, no la denuncia, y segundo, porque la respalda. Sin esas dos acciones, lamentablemente hubiera sido difícil o casi imposible humanamente hablando la condición para que Jesús naciera dentro de una familia. Y este hombre aceptó la voluntad de Dios, le dio su respaldo. Por eso dice, tú le vas a dar nombre al niño. No lo vas a matar, no lo vas a abortar, no vas a denunciar a su madre, tú le vas a dar el nombre a ese hijo. Y así lo hizo. Fue un hombre de fe que creyó a la palabra. Y un tercer aspecto, un hombre obediente, siempre obediente. A José se le ve obedeciendo en todo momento y en todo lugar. Porque nos sigue adelante, diciendo más adelante, que cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Pero no solamente lo hizo en esta ocasión, no solamente se quedó José en esta situación, sino que si seguimos leyendo en el capítulo 2, pero esta vez en el versículo 13, dice que después de los magos, de los sabios de Oriente, los que fueron a visitar a Jesús, se marcharon. El ángel del Señor se le apareció nueva vez a Josué en sueños y le dijo, levántate, toma al niño, a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes anda buscando al niño para matarlo. José es un hombre protector. Protege a su familia, protege a su hijo. Es esa cuarta característica de este hombre santo, un hombre protector. ¿Cuántos hombres hoy en día no protegen su familia, no protegen a sus niños? Algunos hasta lo matan en el vientre de sus madres, solicitándoles o siendo cómplices para un aborto. Y peor aún, cuando nacen, no le dan el amor, no le dan el cuidado, y mucho menos en algunas ocasiones lo mantienen. Tantos hombres que traen un hijo al mundo y luego se separan de la mujer y no hacen caso al niño, como si ese niño no comiera, no necesitara nada, no viviera. Y así viven con esos niños tirados por ahí. Pero José, siempre protector, siempre suplidor. En ese instante dice que él se levantó, tomó al niño y se fue con ellos a Egipto. No vaciló, no cuestionó el designio de Dios, porque Egipto era una nación donde antiguamente los israelitas habían sido subyugados por manos de Faraón, de donde salieron cautivos y probablemente todavía hubieran quedado reminiscencias de aquellos años en los cuales eran vistos como esclavos en aquella región. Pero sin embargo,
este hombre de Dios mantuvo su firmeza, mantuvo su llamado a ser el guardián efectivamente de aquel niño que, aunque no era suyo, pero era más importante que si fuera suyo porque era el Hijo de Dios. Se levanta y no importa irse a un lugar extranjero, no importa atravesar largas horas de camino en el desierto, enfrentando peligros, enfrentando el calor, enfrentando la arena, enfrentando el frío de la noche. El hombre de Dios, la persona de Dios, siempre busca el cuidado de aquellos seres a quien ama. Y José precisamente es uno de estos seres, que se le ve protegiendo a Dios, que se le ve protegiendo al niño Dios que está naciendo entre nosotros. Pero otra característica que tiene José es también que es un hombre específicamente obediente tanto a las leyes humanas como a las leyes divinas. Si leemos el Evangelio de San Lucas, dice la palabra que en un momento después de Jesús haber nacido, ¿cómo fue el nacimiento de Jesús? El capítulo 2 nos dice que por aquellos tiempos salió un decreto del emperador Augusto que debía proceder al censo del imperio. Este fue llamado el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. Todos empezaron a moverse para ser registrados, cada uno según su ciudad natal. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Un José que respeta las leyes del hombre. Sí, es necesario respetar las leyes humanas, porque muchas de ellas, o casi todas, están inspiradas en leyes divinas. Y el Señor, a través de San Pablo, nos recuerda que respetemos siempre a los gobernantes, a los príncipes de nuestro pueblo, las leyes del gobierno, tantos ciudadanos que no son ciudadanos ejemplares, que viven violando leyes de tránsito, que viven violando leyes de buena conducta, leyes de medio ambiente. Pero este hombre obedecía las leyes humanas. Este hombre obedecía las leyes de su tiempo, siendo justas o no, él simplemente era obediente. El cristiano de verdad debe ser un hombre obediente. Respetad a los príncipes de vuestro pueblo, respetad a aquellos que son vuestros gobernantes, no los maldigan. José fue un hombre que cumplió con esta condición. José fue un hombre que se mantuvo firme en todo lo que tenía que ver con las leyes naturales del hombre. Un hombre trabajador, un hombre de su casa, un hombre que, según podemos leer en el relato, solo estuvo presente en los primeros años de Jesús. Se le menciona por última vez cuando es presentado en el templo, hasta sus 12 años. Sin embargo, este hombre forjó el carácter de Jesús, porque el carácter del niño se forja precisamente en los primeros años. Y aunque Jesús era divino, pero también era humano. Y el ejemplo que él dio fue el ejemplo de su padre José. Al padre que él veía era José. Al padre con quien él trabajaba era con José. El padre con quien Jesús hablaba, con quien Jesús caminaba, era con José. José siempre era el que estaba ahí. Él no vio otro padre. Claro, llevaba dentro de sí la semilla de la eternidad por ser el Hijo de Dios. Pero tomó carne de María y tomó el ejemplo de José. Era José quien marcaba el ejemplo de Jesús. Era él quien forjaba al niño. Era él quien educaba al niño. Era él quien le mostraba al niño. Porque en ese tiempo la mujer tenía un papel más pasivo, más de cuidado, pero el hombre era del papel más activo. Y José fue quien le forjó el temperamento a Jesús. Por lo tanto, no podemos dejarlo ahí como alguien más en el cuadro de la Navidad, como alguien que simplemente estaba ahí. No, José fue mucho más que eso. Y siempre estuvo al lado de Jesús. En la escena donde lo vemos huyendo a Egipto, andaba con Jesús. Cuando lo vemos regresar de Egipto, seguía con Jesús. Cuando nace el niño, estaba ahí. Cuando van los pastores, José está ahí. Cuando van los magos de Oriente, José también se encuentra ahí.
siempre al lado de Jesús, siempre al lado del Hijo que Dios le había asignado. En el versículo 22 del mismo capítulo 2 de San Lucas nos muestra otra característica de José, obediente a Dios. Lo mirábamos en el versículo 1 del capítulo 2, que era obediente al hombre cuando escucha aquel edicto, aquel decreto para llevar a su familia, para él registrarse con su familia. Pero en el versículo 22 vemos cómo obedece a Dios. Dice: asimismo, cuando llegó el día en que de acuerdo a la ley de Moisés debía cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. También obedece a Dios. Hombre obediente al hombre y hombre obediente a Dios. Porque hay que obedecer a Dios y por supuesto a nuestros gobernantes. Esta característica también especial se le menciona a José. Cumple la ley de los hombres, pero sobre todo cumple la ley del Señor, la ley del Rey de Reyes, la ley del Señor de Señores, y va a llevar a su hijo a presentarlo al templo. También es un hombre agradecido. El rito de la purificación y de la presentación es cuando se llevaba al niño, se daba gracias. ¿Cuánta gente nos hace falta? José tenía el sentido de la gratitud. José tenía el sentido de dar gracias a Dios por el hijo que tenía en sus manos, por esta gran responsabilidad y por el alto honor de ser padre del Dios, de su Dios. Increíble, ¿no? Así como María es la madre de Dios, José es el padre adoptivo de Jesús. Y aunque no salió de su carne, pero como decíamos hace un instante, fue quien le forjó su carácter y lleva a este niño y da gracia. Es un hombre también agradecido. Es un hombre también que cumple la ley del Señor. Esa ley que es una ley que todos debemos tener en cuenta a la hora de regir nuestras vidas. También este hombre, José, es un hombre responsable. Cuando leemos el versículo 41 del mismo capítulo 2 de San Lucas, nos habla de cuando ellos, ya Jesús a la edad de 12 años, también era un segundo rito de presentarlo ya en su adultez, también vuelve a llevarlo, siempre cumpliendo la ley de Dios, todas las leyes de Dios, la de la presentación, donde se circuncidaba al niño, y por supuesto, la ley de la presentación para la vida adulta. Ya después de los 12 años, el niño prácticamente entraba de los 12 a los 30 en esa edad adulta del aprendizaje, y ahí vuelve José a llevar a Jesús al templo, a presentarlo para cumplir la ley. Muchas veces somos dados a cumplir una parte de la ley sí y otras no. José nos enseña que hay que cumplirlas todas, ley de los hombres y todas las leyes de Dios. Es un hombre responsable que vuelve a presentar a Jesús al templo. Pero ¿qué pasa durante ese acontecimiento? Todos sabemos que Jesús se pone a conversar con los escribas, maestros de la ley, ya con apenas 12 años, pero tenía sabiduría divina. Y de pronto regresan a la caravana, pero se dan cuenta de que están los demás hijos de José, pero que Jesús no estaba. De pronto detienen todo y vuelve a buscar a su hijo. Vuelve al templo, a los familiares, a los amigos, a los conocidos, pero siempre buscando a su hijo. ¿Cuántos padres que no saben dónde están sus hijos y no saben qué hacer con ellos? Sencillamente los tienen ahí, a un lado, los tienen ahí, aislados, quizás observando un celular, quizás mirando cualquier cosa. Sin embargo, José se preocupa por Jesús. Va, lo busca, lo encuentra, no lo castiga, solamente llama su atención, o más bien María. A todo esto te diré que en toda la Biblia no se recoge una palabra de José. Es un santo silencioso, por así decirlo. La Biblia relata más palabras de María que del propio José. De José no retrata ninguna palabra, solamente que siempre está ahí, en silencio, pero siempre al lado de Jesús. Y siempre custodiando aquel gran tesoro que era para la humanidad, que era para todos nosotros, inclusive para Él mismo. Hermanos queridos, José es un verdadero ejemplo de creyente, de hombre de fe.
de hombre responsable, de hombre amable, de hombre justo, de hombre bueno, de hombre que no se limitó solamente a decir que sí, voy a criar al niño, sino a cuidarlo y a cumplir todo lo necesario para que ese niño primero se salvara de las garras de Herodes y luego viniera a ser el joven que más tarde fue Jesús, lleno de valores, lleno de principios, que aprendía de él, que aprendía de María, que aprendía también de los rabinos. Por eso es importante que nosotros destaquemos esta figura de San José, el santo silencioso, el custodio de la salvación, el guardián de la eternidad. Este hombre callado, este hombre humilde, este hombre abnegado, este hombre laborioso, responsable, es el modelo de hombre que muchos de nosotros debiéramos imitar. Familiar, cristiano y hombre que simplemente su única razón de ser era cumplir la voluntad de Dios. Hoy esperamos que este papel de San José no pase desapercibido por tu vida, que reconozcas este hombre maravilloso, pero que también te dignes a imitarlo, para que también como él formes parte de la familia sagrada. Y por eso damos gracias a Dios por este momento y queremos ante Dios presentar a cada uno de ustedes. Amante Padre que estás en el cielo, te damos gracias por San José. Gracias porque por medio de él tú nos enseñas tantas cosas importantes, Señor. Nos enseñas la fe, nos enseñas la obediencia, nos enseñas la responsabilidad, nos enseñas la quietud, nos enseñas la humildad. Señor, ayúdanos a ser como Él. Ayúdanos a caminar como Él. Ayúdanos a cuidarte a ti, a cuidar a nuestras familias, a respetar a nuestras mujeres. Ayúdanos, Señor, a ser buenos y justos como Él. Que seamos hombres, que seamos personas, que cada día busquemos siempre agradarte a ti, amar a nuestros hijos y respetar a nuestras parejas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias te damos pidiendo la intercesión de San José junto a María Santísima, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que eres Dios, Padre de todos nosotros, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muchas gracias por su atención y esperamos que el Señor en esta Navidad nos ayude a crecer en la fe y a descubrir un Cristo maravilloso junto a esa sagrada familia de Jesús, María y José. Bendiciones.